Vamos a comenzar nuestro estudio hoy día en Gálatas capítulo número 6 y vamos a comenzar con oración antes de comenzar el estudio. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Señor, sabemos que esta presentación está tocando vidas y espero que sea una bendición para todos. Señor, pido la ayuda del Espíritu Santo, que sea dirigido por el Espíritu Santo en esta presentación. Te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. En nuestro estudio el libro de Gálatas, capítulo número 6. Vamos a comenzar con versículo 1 de capítulo número 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Considerando a ti mismo, para que tú no seas también tentado. Cuando se usa la frase fuere tomado, esto se refiere de no ser consciente de algo. La persona no conoce lo que le ha pasado. No conocen, no reconocen qué es lo que le ha pasado a esa persona. Falta. Cuando se usa la palabra falta, esto se refiere a un error, no lograr su objetivo. Si estamos pecando, sabemos que estamos bajo de la ley. Si estoy pecando, debo de reconocer que estoy bajo de la ley. Cuando estamos hablando de la ley, esto representa cualquier cosa que hacemos en vez de poner nuestra fe en la cruz. Cualquier cosa que hacemos en vez de poner nuestra fe en la cruz. Cuando nuestra fe no está en la cruz, vamos a pecar. Ese es lo que va a ocurrir. Esto es lo que va a ocurrir. Si no tengo mi fe en la cruz, el resultado va a ser que voy a pecar. Y yo tengo la culpa. Los Gálatas estaban en rebelión contra el Evangelio verdadero, porque no estaban poniendo su fe en la cruz solamente. Estaban poniendo su fe en circuncisión. Estaban poniendo su fe en observar las fiestas judíos. Espirituales. Cuando se usa la palabra espirituales, esto se refiere a una persona que depende en el Espíritu Santo, porque su objeto de fe es la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario y por medio de su resurrección. Se refiere a la persona que tiene propia relación con Cristo. Esta persona conoce la verdad, tiene experiencia y ha tenido victoria en su vida sobre el pecado. Una persona espiritual puede dirigir al mensaje de la cruz.
La persona espiritual puede dirigir a una persona al mensaje de la cruz. Muchos creyentes han dejado el evangelio por razón que el predicador no les puede ayudar a identificar el problema en su vida. Y nosotros sabemos que ese problema en la vida de la persona es el pecado. Ese es el problema del hombre. Restaurar la persona a Cristo y a su gracia. Restaurar la persona a una relación propia con Cristo. El creyente debe de restaurar la persona que está pecando. Se le debe de ayudar a la persona que se encuentra en pecado. Debo de ayudarle a la persona que se encuentra en pecado, no negarlo, y no debo de publicar el pecado de nuestro hermano. Mucha gente cuando oye que alguien está en pecado, comienzan a hablar acerca de esto. Pero yo no debo, como creyente, debo de publicar el pecado de nuestro hermano. Restaurarse significa ponerle o darle una dirección propia. A la persona que ha pecado se le va a dar una dirección propia. En espíritu de mansedumbre, la persona va a restaurar su hermano en humildad. Va a restaurar a su hermano en humildad, conociendo que yo estoy en conociendo que yo estoy en propia relación solamente por la gracia del Señor. Solamente por la gracia de Dios estoy en relación propia y que como creyente puedo pecar igualmente. Tengo que reconocer esa idea que yo, aunque tengo propia relación con el Señor, la posibilidad que yo puedo ser tentado o entrar en el pecado, eso existe. Y el creyente está en pecado, y la razón que el creyente está en pecado es por razón que está bajo de la ley. Y está bajo de la naturaleza pecaminosa que se usa para darle vida al pecado. La naturaleza pecaminosa le da vida al pecado y no queremos estar en esa situación. El creyente no entiende que está dependiendo en sí mismo. El creyente no entiende que está dependiendo en sí mismo para obedecer la ley. Y el Espíritu Santo no se puede mover si nuestra fe no está en la cruz o está fuera de la cruz. Si nuestra fe está fuera de la cruz, el Espíritu Santo no se puede mover. Si nuestra fe no está en la cruz, el Espíritu Santo no se puede mover. Versículo número 2. Estamos en el libro de Gálatas, capítulo número 6, versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Sobrellevad se refiere a soportar, cargar, aguantar. Las cargas, algo que tiene mucho peso. Las cargas representan algo que tiene mucho peso.
y una carga que le aprieta a la persona. La ley de Cristo representa amor, pero este es el amor de Dios, no amor del hombre. Debemos de ayudar a nuestro hermano, porque la tentación oprima a la persona y debemos de restaurar la persona que ha pecado. Debo de entender eso. Debo de ayudarle a mi hermano porque la tentación oprima a la persona y debo de restaurar la persona que ha pecado. El creyente debe de darle el amor de Dios en la vida del pecador. Al pecador debo de presentarle el amor de Dios. El creyente piensa que es su responsabilidad de rescatar los que están puestos bajo de la ley sin saberlo. Se les necesita decirles que deben de poner su fe en la cruz para tener victoria sobre el pecado. Si la persona ha pecado, se le tiene que decir, hay que poner tu fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. El Espíritu Santo se va a mover en mi vida solamente cuando yo pongo mi fe en la cruz. Solamente cuando yo pongo mi fe en la cruz. El sacrificio de Cristo representa la redención de todo hombre y lo que Cristo hizo en la cruz es lo más importante en la historia del hombre. Solamente los creyentes que tienen a Cristo en su alma, que representa luz, esa es la única luz en el mundo hoy día. Muchas veces el creyente está haciendo todo lo posible de no pecar y se encuentra en pecado sin tener ningún remedio. Le estamos hablando a esa persona que está haciendo todo lo posible de no pecar, pero solamente se encuentran en pecado sin tener ningún remedio. El Espíritu Santo va a obrar solamente. Este es cuando el Espíritu Santo se mueve, va a obrar el Espíritu Santo solamente cuando nuestra fe está en la cruz y no va a obrar fuera de la cruz. Nuestra fe tiene que estar en la cruz y si nuestra fe no está fuera de la cruz, el Espíritu Santo no se va a mover. La persona que va a restaurar el pecador tiene que tener el amor de Dios en su vida. La persona que va a restaurar, el creyente que va a restaurar al pecador, tiene que tener el amor de Dios en su vida para manifestar el amor de Dios en la vida del pecador. Versículo número 3. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se estima que es algo importante, no siendo nada, y asimismo se engaña. Versículo número 3. El que se estima que es algo importante está lleno de orgullo. Esa persona que se estima que es algo importante está lleno de orgullo. No somos más grandes
que la persona que fracasó. No soy más grande que la persona que pecó. Cuando yo no quiero sobrellevar las cargas de otra persona, normalmente esto pasa cuando yo creo que yo soy mejor que mi prójimo y estoy engañado. Estoy engañado cuando pienso que yo me creo más mejor que mi prójimo. Eso no representa la voluntad de Dios en la vida del cristiano. Cuando la persona cree que es mejor que la persona que ha pecado, esta persona, este creyente, está engañada. Esta persona está engañada porque su justicia representa justicia de sí mismo y no la justicia de Cristo. Y no van a poder cumplir el amor de Dios en la vida, o no se va a poder compartir, no se va a poder compartir el amor de Dios en la vida del pecador, si esta es la situación. Cuando me comparo con la persona que ha pecado, que no debo de hacer eso, pero cuando me comparo con la persona que ha pecado, estoy engañado porque pienso que yo soy algo importante cuando en realidad no lo soy. Es ignorancia espiritual engañarse. De esta manera, por razón que como creyente yo voy a pecar si no tengo la ayuda del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no me está ayudando, entonces voy a entrar al pecado. Necesito la ayuda del Espíritu Santo en mi vida. Es falso pensar que si toda persona está haciendo las obras que yo estoy haciendo, entonces no hubiera el pecado. Esta idea es falsa. Si mi actitud está propia, entonces yo voy a reconocer que el pecador no ha puesto su objeto de fe en la cruz. Y si yo hago lo mismo, entonces yo voy a pecar igualmente, que es algo muy triste. Muchas veces el creyente va a decir, pues yo no he hecho eso, pero el creyente que no tiene la cruz como su objeto de fe puede pecar y puede pecar peor. Ese es el problema. No solamente puede pecar peor. Gálatas 6:4. Así que cada uno examine su obra, examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro. Examine. Cada uno, cuando se usa la frase cada uno, esto se refiere a una persona distinta. Examine significa hacer una prueba, evaluación, aprobar, distinguir. Se refiere a probar si algo es digno o respetable. Debe de hacer una evaluación de sí mismo. No examinar a otros, porque no me voy a juzgar a sí mismo como voy a juzgar a otro
en una manera más fuerte. Debemos de examinarnos usando la palabra de Dios. Yo debo de examinarme. Estoy en la voluntad de Dios. Y la manera que me voy a examinar es según la palabra de Dios. Y no compararnos con otra persona. No me debo de compararme con otra persona. Cuando se usa la frase, su obra. Esto se refiere de vivir por fe. No debemos de compararnos uno al otro, pero el Señor nos va a examinar. Si en realidad me estoy comparando con otro, entonces posiblemente esta es la razón que no puedo sobrellevar las cargas de otro. Debo de estar seguro que estoy en Cristo antes de dar ayuda espiritual. Debo de buscar, no debo de buscar falta en el que pecó. Si yo he tenido la misma tentación sin pecar, entonces yo debo de entender la dificultad que mi hermano se encuentra. No me debo de regocijarme, regocijarme porque mi hermano ha pecado. Porque la misma tentación me va a tocar y voy a pecar en hacer eso. No le voy a ayudar a mi hermano con el propósito de tomar parte en los asuntos personales de esta persona. No lo voy a hacer de esta manera. No voy a juzgar el ministerio de mi hermano, porque cada persona es responsable por sus acciones propias. Usando el ejemplo del Evangelio, cuando el fariseo se comparó con el publicano. Recuerda que los dos estaban orando antes del Señor, antes Dios, pero solamente el publicano fue perdonado. El fariseo no fue perdonado. 6:5, capítulo 6 de Gálatas, versículo 5. Porque cada cual llevará su propia carga. Porque cada cual llevará su propia carga. Ahora, Pablo usa la palabra de carga en dos diferentes significaciones. La palabra carga en versículo 5 se refiere a una mochila de un soldado, y en versículo 2 carga tiene la significación que cargar es con peso muy grande, En versículo 5, carga se significa que cada persona debe de soportar principalmente sus responsabilidades para Dios y el hombre. El creyente debe de reconocer que hay cosas en su vida que no le agradan a Dios, pero este creyente va a hacer lo posible para ayudarle al hermano que ha pecado. Yo mismo, en ayudarle a alguien que ha pecado,
tengo que reconocer que hay cosas en mi vida que no le agradan a Dios. Y la única manera que voy a ver cambio es cuando tengo mi fe en la obra perfecta que Cristo hizo en el Calvario. En versículo 2, carga se refiere a reconocer conducta que representa pecado en su vida y reconocer el problema que el pecado causa en su vida. Tengo que reconocer la conducta que representa pecado y reconocer el problema que el pecado causa en mi vida. El creyente le va a ayudar con las cargas de otros porque es responsabilidad del creyente. Este es según versículo 5. En versículo 2, los creyentes se van a ayudar uno al otro con los problemas de la vida. En versículo 5, como creyente, no puedo esperar que otro va a cumplir con mis responsabilidades. Versículo 6. En versículo 6 dice: y el que es enseñado de la palabra, comunique en todos los bienes al que lo instruye. En versículo número 6, cuando se dice el que es enseñado en la palabra, se refiere a la persona que recibe instrucción, Comunique representa comunicar, formar una relación con otra persona. La manera que uno recibe la instrucción normalmente es oral y representa instrucción en la palabra de Dios. Lo que el creyente recibe de la palabra de Dios es lo más importante que le va a dar dirección al creyente en su vida para el bien o para el mal. Déjeme repetir esto. Lo que el creyente recibe, lo que yo estoy recibiendo de la palabra de Dios, es lo más importante porque le va a dar dirección al creyente, pero va a ser para el bien o para el mal. Comunique en todos los bienes al que lo instruye significa hay que tener compañerismo con ese maestro, y los bienes se refieren a cosas espirituales. Los maestros verdaderos enseñaban el evangelio y los judaizantes estaban enseñando la ley. Los creyentes verdaderos sabían que necesitaban la gracia de Dios para poder observar la ley. Pablo deseaba que los gálatas que habían recibido instrucción de parte de los judaizantes regresaran a los maestros verdaderos que estaban presentando el evangelio. Los gálatas necesitaban la gracia de Dios que los maestros verdaderos estaban presentando, y esta división causó gran problema en la iglesia de Galacia. Hoy día, creyentes no le dan primer lugar a la palabra de Dios. Eso es triste. Hoy día muchos creyentes no le dan primer lugar a la palabra de Dios en su vida por razón que uno no puede poner denominación antes del Señor.
Yo no puedo poner mi denominación antes del Señor. Estas personas tienen más interés en otras cosas que el estado espiritual, su estado espiritual. Pablo no estaba enseñando o no estaba hablando de finanzas, pero está hablando de lo moral bueno, porque los bienes se refieren a cosas espirituales y no a cosas materiales. El problema era que la enseñanza era de herejía y no de finanzas. Los judaizantes eran los que eran los que deseaban las finanzas de los Gálatas, no Pablo. Pero los judaizantes decían que Pablo solamente deseaba las finanzas, porque le estaban engañando a la gente. Yo como creyente necesito preguntarle al Señor cuál ministro yo debo de apoyar. Y el Señor te va a enseñar y te va a guiar. Un día yo voy a tener que explicar cómo usé el dinero que el Señor me dio. Un día yo voy a tener que explicar cómo es que usé el dinero que el Señor me dio. Versículo número 7. Gálatas 6, 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembraré, eso también cosechará. Versículo número 7. Este versículo se refiere al libro de Génesis, capítulo número 1 y versículo número 12 que lee. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, y según su género. Y vio Dios que era bueno. Los judaizantes les decían a la gente que no tenían que soportar su pastor materialmente, que eso no era verdad. No os engañes. No os engañes. Cualquier persona puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. Dios conoce nuestro corazón y Dios nos va a juzgar. Uno no puede burlarse de Dios, que representa ignorar lo que Dios nos dice, porque el día de juicio llega. Todo lo que el hombre sembraré, eso también cosechará. Déjame repetir esa idea. Todo lo que el hombre sembraré, eso también cosechará. Se refiere a la ley de sembrar y cosechar. Es una idea de la agricultura que se usa para presentar una idea espiritual. La cosecha tiene relación al tipo de semilla que se siembra. Este versículo se refiere a la semilla natural y las acciones de todo hombre.
Todo lo que el creyente hace se debe de hacer según la palabra de Dios. Tenemos que preguntar, ¿qué es lo que la Biblia dice? Tenemos que entender que Dios no puede aceptar. Déjeme repetir eso. Repetir las dos ideas antes. Todo lo que el creyente hace se debe de hacer según la palabra de Dios. Tenemos que preguntar, ¿qué es lo que la Biblia dice? Tenemos que entender que Dios no puede aceptar el pecado o no puede aceptar dirección que es mal. No podemos seguir la ley y tenemos que seguir la cruz que representa la dirección de Dios. Para restaurar el pecador se necesita ser humilde y tener humildad que se usa cuando uno está tratando de restaurar. Los Gálatas tenían que renunciar al judaísmo y aceptar los maestros verdaderos. La palabra burlarse de representa tener rancor y desprecio por una persona, pero un cubre su corazón usando palabras suaves cuando se le habla a la persona. Déjeme repetir esto. La palabra burlarse de representa tener rancor y desprecio por una persona, pero uno cubre su corazón usando palabras suaves cuando se le habla a la persona. Lo que se siembra, esto también cosechará, representa la ley de Dios, que no cambia. Pablo le dice a los Gálatas que no sigan a los judaizantes porque Dios los va a castigar. La cosecha se refiere a lo que ha hecho y que uno va a recibir recompensa o castigo. Si estoy sembrando amargura, no voy a tener cosecha de bondad. Versículo número 8. El versículo 8 dice, porque el que sembra para su carne, de la carne cosechará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. En versículo número 8, el que siembra para su carne, uno se va a rendir a la pecaminosa naturaleza en vez de tomar la dirección del Espíritu Santo, o más, mejor dicho, se va a rendir a la naturaleza pecaminosa en vez de tomar la dirección del Espíritu Santo. Sembrar para su carne representa religión de la carne que incluye toda cosa, pero no incluye la cruz. La carne se refiere a los esfuerzos de la religión que son del hombre, entonces no de parte de Dios. Déjeme repetir esta idea. El que siembra para su carne, uno no se va a rendir a la pecaminosa naturaleza en vez de tomar la dirección del Espíritu Santo. Sembrar para su carne representa religión, que la persona que incluye toda cosa, pero no incluye la cruz. La carne se refiere a los esfuerzos de la religión que son del hombre, entonces no de parte de Dios.
Corrupción, en versículo número 8. Corrupción tiene la significación de destrucción. Lo que es vacío de la dirección del Espíritu Santo también se refiere a la doctrina de los judaizantes. Los gálatas deseaban las cosas de la naturaleza pecaminosa en su vida, algo muy triste. El pecado corrompe. Los judaizantes no les estaban enseñando la necesidad de salvación para el creyente. No les estaban enseñando que tenían que poner su fe en el sacrificio de Cristo para que el pecado fuera pagado. El que siembra para el Espíritu anda en el Espíritu. El que siembra para el Espíritu anda en el Espíritu Santo. Del Espíritu cosechará vida eterna. Siguiendo la dirección del Espíritu Santo va a resultar en recibir vida eterna. Se refiere a la vida que Dios desea para nosotros. Se refiere a la vida que Dios desea para nosotros. Recibir del Espíritu Santo en nuestra vida va a resultar en recibir del Señor su fruto en nuestra vida. Déjeme repetirlo. Recibir del Espíritu Santo en nuestra vida va a resultar en recibir del Señor y su fruto en nuestra vida. El problema de los judaizantes era que ellos estaban enseñando que salvación se recibe por medio de obras, por razón que estaban tratando de ganar el favor de Dios por medio de hacer buenas obras. Déjeme repetir eso también. El problema de los judaizantes también era que les estaban enseñando que salvación se recibe por medio de obras, por razón que estaban tratando de ganar el favor de Dios por medio de hacer buenas obras. Y esto es falso. Solamente el creyente tiene la dirección del Espíritu Santo. El creyente tiene que depender en el Espíritu Santo y no en la carne, el mundo ni Satanás. Muchos creyentes no se han entregado totalmente al Señor y se encuentran en las cosas del Señor y también en las cosas del mundo al mismo tiempo. El creyente necesita el bautismo del Espíritu Santo para poder sembrar para el Espíritu. La fe del creyente que está en la obra perfecta de Cristo en la cruz por medio de su resurrección. Por medio de la cruz recibimos el bautismo del Espíritu Santo, sanidad, prosperidad y una vida de vencer. Solamente cuando la fe del creyente está en la cruz es cuando el Espíritu Santo va a hacer un esfuerzo de gran importancia en nuestra vida cada día. Solamente la cruz es la respuesta para cada problema de la vida. Si Jesús sin Jesús no hay vida. Solamente en Jesús uno encuentra la significación de la vida. Esta vida representa la persona y el hombre de Jesucristo Jesús.
muy pocos encuentran el camino angosto por razón que Satanás engaña al creyente, pero sí es posible recibir vida eterna. Vamos a terminar nuestro estudio aquí en versículo número 8 y comenzar con versículo 9 la siguiente vez. Vamos a orar para terminar nuestro estudio. Quiero darle gracias a los pastores Byron de la iglesia Crossline Ministries, y si usted tiene una pregunta, pues háganos por favor una llamada. Señor, damos gracias por esta oportunidad de presentar el Evangelio. Espero que alguien haya recibido, que varios han recibido de parte del Señor este día. Señor, damos gracias por esta oportunidad. Sabemos, Señor, que tú deseas que almas entren a tu reino, y es posible que gente pueda recibir el Evangelio por medio de este programa. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.